Queda claro el posicionamiento político, de geopolítica del presidente Milei en referencia a los aliados, que lo viene manifestando desde antes de asumir como primer magistrado de la República Argentina. Lo dijo, son claros los aliados de este presidente: Israel y Estados Unidos. Israel está en una especie de guerra fría con Irán. En este momento, digamos, han dado pasos, digamos, como si fuera el táctica y estrategia de guerra, para hablar de estos temas de análisis internacional, de geopolítica, de conflictos bélicos en Medio Oriente o Oriente Medio, como se le dice hoy, a este sector, digamos, de la construcción, diría yo, de política internacional, de potencias mundiales que van encargándose de dictaminar estoy a favor o en contra de. Está Juan Pablo Julier, que es de parte miembro del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Director, en realidad, del observatorio. Director, perfecto, muy bien, muy bien. Hace mucho te hago este preámbulo, hace mucho que están en este observatorio trabajando. 11 años cumplimos. 11 años. Sí, ¿Y cuántos miembros son? Y actualmente somos activos entre unos 10, 15 miembros, dependiendo del año, porque por ahí, como también el observatorio está conformado por egresados, tenemos de alguna manera el orgullo de que muchos de ellos están trabajando en el exterior o están completando sus estudios en el exterior, así que también por ahí se nos va un poco de tropa. Pero la verdad es que siempre tenemos una buena cantidad de manos entre profesores, graduados y estudiantes, que son los que conforman el Antes de ir al tema en cuestión, o sea, ¿ustedes debaten constantemente los problemas de geopolítica? Nosotros, abonamos a lo que ya se da en la carrera de Relaciones Internacionales, porque el observatorio surge dentro de esta oferta académica. Generalmente lo que hacemos es, ya sea en nuestros espacios de medios propios o en reuniones, ver las posturas que puede llegar a haber. En este caso en particular, no sé si hay mucha postura debatible en sí, pero sí tratar siempre de llevar el debate al terreno de lo académico, de lo científico, y tratar de separarlo un poco de lo que es el debate de la calle, que sin desmerecer, por ahí no es el objetivo de lo que nosotros queremos lograr en nuestro instituto. ¿Cómo arrancan con este conflicto bélico? Y las causas del conflicto entre Irán e Israel datan de la revolución de los ayatolás, ya por la década del 70, cuando Irán cambia su sistema político y adquiere el que tiene hoy en día. Se genera un enfrentamiento muy fuerte con las potencias occidentales, especialmente con Israel. Y desde ese tiempo hasta la fecha han protagonizado, como decías vos, una escalada a veces un poco más fría, hoy un poco más caliente, si se quiere. Lo que cambió este fin de semana y la pieza de dominó central es que el mensaje de Irán hoy es cuando nos ataquen vamos a responder. Porque este ataque que se hizo el fin de semana es, esto en declaraciones, ¿no es cierto?, del propio gobierno de Irán, es la represalia por el ataque a la embajada iraní en Siria, que lo realizó, exactamente, en Damasco, que lo realizó Israel. Esto es un cambio importante porque implica una estrategia, una hipótesis de conflicto que vira desde el enfrentamiento de lo diplomático o lo discursivo hacia un enfrentamiento armado, que ya es otra cuestión. Más allá de la efectividad del ataque o del daño que haya causado, porque en realidad no se centra en sí en el efecto del ataque con sus consecuencias, sino más bien en el ataque mismo en sí. Porque no es menor atacar a Israel en el sentido que uno sabe el tipo de potencias que tiene detrás para apuntalarlo. O sea, un ataque a Israel. Y en un sentido quizás hoy no se vea de esa manera porque Washington le ha hecho, hablando mal y pronto, una tirada de oreja a Tel Aviv en el sentido de que no le gusta el manejo que está teniendo hoy con el conflicto de Gaza, pero más allá de eso el respaldo está y todo lo que es el juego geopolítico en Medio Oriente sin duda siempre va a ser una Es un alianza. Respaldo para defensa y no para ataque. Es un respaldo para defensa y no para ataque, en este momento al menos. Sería raro que Estados Unidos avale un ataque en forma directa. Generalmente son cuestiones que a nivel de las potencias se manejan solapadamente. O sea, no. ¿Por qué?
porque cualquier cuestión de conflicto bélico directo que involucre una potencia, valga la redundancia, es potencialmente muy destructivo. Entonces todas estas cosas se busca manejarlo con el menor perfil posible, la manera más solapada posible para evitar justamente grandes escaladas. Si bien a nadie se le ocurriría hoy atacar a Estados Unidos en su territorio o alguna de sus bases, porque no le iría muy bien probablemente dependiendo de quién sea, pero en líneas generales no. Las consecuencias de un enfrentamiento, ya sea entre cualquiera de las potencias hoy, pueden ser catastróficas, en todo sentido, no solamente en el económico, sino también en pérdida de vidas humanas, contaminación, todo lo que genera la guerra, que siempre debería ser la última de las últimas instancias cuando ya se ha agotado todo tipo de posible ¿Esto es taxativo? ¿Mueve el tablero, o sea, mueve una pieza Estados Unidos y mueve toda la OTAN? No necesariamente, depende en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando Estados Unidos argumentaba que Irak tenía armas de destrucción masiva, armas químicas, allá por el 2001, si no recuerdo mal el año, solo lo acompañaron el Reino Unido y España. Y España se salió enseguida después de los atentados de Atocha, 2003, no 2001. Me acordé justamente por la fecha de los atentados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tanto el resto de los países en el marco de la OTAN y de Naciones Unidas no acompañó esta iniciativa. Depende mucho de los intereses siempre que haya en juego y yo creo también de la evaluación. En ese momento creo que era muy evidente que los argumentos no eran lo suficientemente fuertes como para justificar ese ataque, que de hecho después le costó a Estados Unidos su buena cuota de credibilidad a este tema a nivel mundial. Si bien hoy uno diría, bueno, es la primera potencia en orden militar, no necesita la credibilidad, pero el poder blando, que es lo que hace justamente todas estas cuestiones de legitimidad, credibilidad, etcétera, siempre es necesario más allá de lo que uno tiene, porque te granjea o no el apoyo de la comunidad internacional, que muchas veces es vital. Fíjense, por ejemplo, el caso ahora de Ucrania, que después del conflicto en Gaza, la atención de la comunidad internacional se desplaza completamente hacia Medio Oriente, Ucrania queda completamente fuera de foco y ya no es lo mismo porque los países no están dispuestos a cooperar de la misma manera, a aportar la misma cantidad de fondos, el conflicto sigue ahí, pero la atención, el foco cambia un montón de cuestiones. Entonces, por ahí esos temas son importantes y se ha aprendido históricamente, o al menos las potencias han aprendido a manejarlo, al menos con delicadeza. ¿Cómo lo toman desde el observatorio el posicionamiento político de Milei? Nosotros no emitimos normalmente a nivel institucional posiciones políticas menos de orden doméstico. Si te sirve te puedo dar mi opinión personal, mía de Juan Pablo Julier, que quede claro, no a nivel observatorio. Me parece que el problema hoy del gobierno nacional es que está utilizando hechos de política internacional para capitalizar domésticamente algún tipo de capital político, el que sea, de apoyo, de no apoyo, etcétera, etcétera, o distraer, que muchas veces también sirve como estrategia, y no sabe o no está midiendo las consecuencias que puede tener esta sobreactuación, sobre todo tuvo el presidente en cuanto al apoyo que se le ha brindado de Israel. ¿Y por qué digo sobreactuación? Porque todos los países de Occidente han apoyado, al menos los que están dentro del círculo de la OTAN y los más allegados a Estados Unidos, sin necesidad de armar un comité de crisis, sin suspender agenda oficial, sin ninguna de esas cuestiones. Y aparte porque Argentina no tiene un correlato de relevancia en la región del Medio Oriente. Entonces, ni siquiera ha sido consultado como un país dentro de las distintas acciones. No tiene correlato, pero sí tiene historia, digamos, con Medio Oriente, digamos, el conflicto y sobre todo una sentencia ahora dentro de la justicia. Sí, lo que nosotros tenemos historia en realidad es... AMIA y Embajada de Israel ha marcado una marca de fuego que tenemos en los argentinos. Pero no es a lo que yo me estoy refiriendo, o sea, lo que yo digo es, nosotros tenemos historia sí con Medio Oriente de consecuencias que nos hemos ligado gratis, hablando otra vez mal y pronto, debido a políticas internacionales demasiado ideologizadas, que fue un poco lo que pasó en el caso de el expresidente Menem, que tenía una alineación que hasta se le llegaron a llamar relaciones carnales con los Estados Unidos por el nivel de integración o de vasallaje que se tenía ante Washington.
Era otro contexto, la década del 90 fue la década de Estados Unidos como potencia hegemónica, con la caída de la Guerra Fría, a nadie se le ocurría cuestionarle nada a Estados Unidos en ese tiempo, y estamos en un escenario totalmente distinto, un escenario multipolar, donde Rusia tiene otra vez un montón de poder, donde está China, que para ese momento no existía como lo existe ahora. Pero más allá de eso, creo que fue un buen ejemplo de las consecuencias que puede tener traer al país conflictos que nada tienen que ver con la Argentina, porque en realidad cuando llega la Argentina tiene gravitancia Medio Oriente, tiene que ver con esto. Nosotros no tenemos grandes lazos comerciales con los países de Medio Oriente. Más allá de alguna historia de inmigración que tenemos de todo el mundo, no exclusivamente de esos lugares, por lo cual no debería por qué representar más o menos esta cuestión frente a otras etnias que han inmigrado a la Argentina, u otras culturas que han inmigrado a la Argentina. No tenemos geopolíticamente ningún tipo de interés en Medio Oriente. Entonces, abrir la cancha argentina a un conflicto que no nos trae absolutamente ningún tipo de ganancia, ya sea para capitalizarlo a nivel doméstico entre los seguidores del propio Milei, o así sea más para distraer de alguna otra cuestión que no quiera que se ponga el foco a nivel doméstico, reitero, me parece un mal negocio. ¿Y por qué lo haces, pensás vos? Pienso justamente porque es una característica de este tipo de líderes. Si uno rastrea, sobre todo Trump, que es una persona que copia mucho Milei. Sí, outsider y no necesariamente, por ejemplo Bolsonaro, que no era un outsider, también lo hacía. Es más una cuestión, diría yo, del líder, del manual del líder de ultraderecha, hoy si se quiere, Bukele, Marine Le Pen. Hay muchos ejemplos, Giorgia Meloni en Italia. Esta cuestión de utilizar la tribuna internacional para hablarle en realidad a la población doméstica. Lo hemos visto en Davos. Muy buen concepto. O sea, utilizan estrategia internacional de posicionamiento para capitalizarlo a nivel doméstico. Capitalizarlo en volumen político o musculación política interna. Exactamente, lo ha hecho Milei en Davos. Si uno se fija el discurso de Milei en Davos, todas las mediciones que transmitió el gobierno nacional era de audiencia, de una cuestión de repercusión. Inclusive en estas últimas horas el vocero Adorni hizo hincapié, fíjate vos lo que son las cuestiones, ¿no?, de simbología política o propagandística, que es parte de la revista Time, con diversas figuras que no tienen nada que ver con la política, algunas sí, otras no. Así es un tema que a ellos les sirve este traslado de los escenarios internacionales a alguna cuestión doméstica. Me parece que pasa por ahí. Muchas veces sirve, hay una realidad, esto yo lo he dicho varias veces, los países, al menos los países occidentales, el público en general no está demasiado acostumbrado a consumir cuestiones de política internacional. Generalmente está más centrado en las cuestiones de política doméstica o en otros puntos en particular. Esto lo que genera es que muchas veces desde la política se tenga alguna oportunidad de tergiversar más fácilmente o de utilizar algún suceso internacional para dar volumen político a nivel doméstico, o simplemente, como siempre digo, para la distracción, porque muchas veces una estrategia de comunicación política es distraer la famosa del tero. O sea, el tero te canta a 10 kilómetros donde puso los huevos, bueno, tal cual. O sea, ese por ahí es un poco la cuestión, el objetivo de, creería yo, de Milei. El problema me parece que no está dimensionando las consecuencias que puede llegar a tener. O sea, es un error de estrategia política. Es un error de estrategia política, cambia una postura argentina que es una política de Estado, que es la neutralidad, porque uno puede desde la misma neutralidad condenar todos los hechos que quiera a nivel internacional sin abandonar esta postura neutral. Y me parece que atenta por ahí, siempre nos quejamos de como argentinos no tenemos políticas de Estado. Cambiar las pocas que tenemos no me parece una buena idea, eso desde el punto de vista al menos doméstico. Y desde el punto de vista internacional, si bien uno no tiene por qué ser alarmista ni pensar que esto va a tener ningún tipo de consecuencia gravosa, nunca es una buena idea, como dije hoy más temprano, traer conflictos ajenos a cualquier país. O sea, al país y a la región. Sí. Gracias, Juan Pablo. No, por favor. Un gusto poder conversar con vos sobre este tema.